En esta ocasión vamos a discutir el trabajo de Irving Gibran, Góngora Arjona y Juan Carlos Encalada Gómez del 2015. Este artículo se titula ¿Qué es la práctica en la antropología? Apuntes para repensar la relación entre teoría y práctica. Y esto fue un trabajo publicado en la revista Antrópica. Bueno, Góngora Arjona y Encalada Gómez inician planteándose dos preguntas bastante relevantes, esto en vista del panorama divisorio que hay entre teoría y práctica en nuestra disciplina. Y si continuamos en la página 161, vemos que esta división entre antropólogos o antropólogas de teoría y antropólogos de campo se reduce, hace que se reduzca el trabajo de la antropología a dos momentos: un momento práctico, o también llamado un momento etnológico, y un momento de teoría o un momento antropológico. Esto, en el caso de la arqueología, podríamos traducirlo como la práctica o un momento de práctica o de excavación o de prospección, que serían las dos técnicas más clásicas, y otro momento teórico o también llamado arqueológico. Vemos que Góngora Arjona y Encalada Gómez comentan que separar la teoría de la práctica es como si el conocimiento se produjera bajo un modelo fordista, es decir, un modelo por etapas donde se desliga el producto del proceso de producción. Pero en antropología la práctica no se ensambla por separado de la teoría. Esta confusión posiblemente es resultado de una confusión entre el quehacer de la antropología y la práctica del antropólogo o la antropóloga. Además, vemos que el conocimiento científico es un conocimiento validado, pues es un conocimiento que se da por un proceso de socialización en la ciencia. Este conocimiento científico, al igual que el conocimiento no científico, lo utilizamos para comprender el mundo en el que vivimos. En el caso de la página 162, veamos la siguiente frase: pese a que los científicos y no científicos tengan procesos mentales similares, el científico se distingue pues adquiere un tipo de observación distinta durante la enculturación científica. La teoría especializada de cada disciplina actúa como anteojos sobrepuestos a los propios, colocados durante la enseñanza en las universidades, que configura los aspectos cognitivos del futuro científico para observar y reflexionar lo que ahora identificaría como problemáticas, variables, aspectos cualitativos y cuantitativos. Esto podemos relacionarlo con lo que sería el concepto de autoridad profesional que vamos a mencionar en los contenidos de la unidad 2. Ya que estamos hablando de que el conocimiento científico es un conocimiento diferente del conocimiento no científico, pues es un conocimiento que conlleva un proceso de enculturación en las universidades. Sin embargo, esto no debe caer en un entendimiento de superioridad de conocimientos, en donde uno es superior, el conocimiento científico es superior al conocimiento no científico. Esto no debería llevarnos a este tipo de comparaciones. Vemos que por otra parte, si continuamos con la lectura, vemos que debido a que la práctica está condicionada por los aspectos cognitivos, esto nos va a llevar a una nueva forma de entender los fenómenos antes y después de este proceso de enculturación. También podemos, en estos argumentos de Góngora Arjona y Encalada Gómez, en esta página, podemos relacionarlos con los contenidos de la unidad 2, más precisamente con la propuesta que vamos a ver de Johnson del 2010. Respecto a que queramos o no, siempre vamos a teorizar. Esto en mayor o menor medida, pero teorizar es casi como un proceso inconsciente. Y si volvemos a la propuesta de Góngora Arjona y Encalada Gómez, este proceso de enculturación académico puede ser de carácter consciente o inconsciente, pero va a cambiar la forma en que los estudiantes de antropología ahora van a entender el mundo. Algo importante de señalar es que no es posible problematizar un fenómeno sin conocer al respecto de este fenómeno. Es decir, no vamos a poder formular preguntas si no tenemos un conocimiento mínimo respecto al tema que queremos trabajar.
Inclusive no podemos formular preguntas pertinentes para generar nuevo conocimiento sin tener un conocimiento previo sobre un tema. Por ejemplo, pueden hacer un ejercicio muy simple. Intenten hacer una pregunta sobre intenten hacer una pregunta sobre física cuántica. ¿Pudieron hacer la pregunta? Bueno, pensemos que sí pudieron hacer la pregunta. Ahora reflexionen si esa pregunta va a generar nuevo conocimiento para la ciencia o el público en general. Si la respuesta es sí, posiblemente esto se debe a que de alguna u otra manera ustedes tienen un bagaje mínimo en física cuántica. Pero si la respuesta es no, posiblemente la pregunta que se lograron plantear, si es que la plantearon, sea más bien de un carácter más básico y también de carácter de aprendizaje personal. Y esto no necesariamente nos va a llevar a formular preguntas que generen impactos o cambios en la academia o en el público en general. Por lo tanto, no nos va a llevar a generar preguntas que desarrollen un nuevo conocimiento. Pero si continuamos con la propuesta de Góngora Arjona y Encalada Gómez, ellos mencionan que la enculturación académica, vamos a ver por acá, en esta sección, ellos mencionan que la enculturación académica le permite al estudiante saber qué observar y qué preguntar. Y esto va a hacer que los lleva a evitar caer en preguntas reiteradas o preguntas que ya tienen una respuesta. Esto es importante, es una importante, digamos, lección de por qué estudiar teorías antropológicas clásicas. Vamos a ver el evolucionismo, esto con el motivo de evitar caer en los mismos desaciertos y por el contrario potenciar los aciertos de esta teoría. Y esto lo vamos a hacer de igual manera con el resto de enfoques teóricos. Entonces, si continuamos en la página 163, vemos que la práctica usualmente es considerada como el trabajo de campo. La observación y la recopilación eso también va a ser, el trabajo de campo va a ser considerado como la observación y la recopilación de datos. Pero vemos que Góngora Arjona y Encalada Gómez, a partir de la propuesta de Crotts, señalan que realmente no hay un consenso respecto a la definición de qué es el trabajo de campo. Sin embargo, el trabajo de campo antropológico clásico, es decir, la etnografía, no es únicamente utilizado por antropólogos. Esto no es un aspecto completamente definitorio o característico de la práctica antropológica. Y moviéndonos a la página 164, veamos otra cita. En esta sección vemos que los autores dicen: lo aprendido en clases, la parte teórica y de formación, poco nos sirven para ser aplicado mecánicamente una vez en campo, precisamente porque no se trata de aplicarlo mecánicamente como en otras ciencias. Recibir y aprender técnicas cualitativas no implica el éxito en el campo, pues trabajamos con personas y no con cosas. Es importante que entiendan que debido a la naturaleza de nuestro sujeto de estudio, la aplicación mecánica de técnicas, es decir, una aplicación automática y a veces inconsciente, esto no nos va a garantizar que recuperemos los datos necesarios. Inclusive hasta en las ciencias básicas, donde no se trabaja necesariamente con sujetos de estudio, las técnicas no se aplican mecánicamente, requieren de selección pertinente y de reflexión. Por ejemplo, una receta, dígase un proceso de laboratorio químico, por ejemplo. El proceso, los procedimientos de laboratorio químico no garantizan el éxito de una investigación. Por eso existen las etapas de experimentación. De igual manera, la aplicación de técnicas es un proceso reflexivo, porque no todas las técnicas funcionan igual en todos los contextos, y eso solo lo podemos saber con conocimiento previo de la aplicación de las técnicas y la caracterización del área de estudio, lo cual es también teoría. Vemos también que mediante el trabajo de Ollé, que mencionan los autores, ellos comentan sobre el oficio del antropólogo, el cual es comprender las sociedades
En este caso, según Ollé, el trabajo del antropólogo es comprender las sociedades. Y esto se trata de un continuo de reflexiones entre lo observado y lo leído. Es decir, se trata de la teoría. El trabajo del antropólogo o la antropóloga es hacer teoría. Por lo tanto, el trabajo de campo, vemos que el trabajo de campo es un elemento de muchos otros que incluye la práctica antropológica, pero no es la práctica en sí. Y si nos movemos a la página 165, en esta página los autores comentan sobre los atributos esenciales que caracterizan a la antropología, los cuales no refieren precisamente al método. Por ejemplo, ellos mencionan lo siguiente en esta sección. Pensemos que lo definitorio y lo que se conforma como la práctica de la antropología es más bien la capacidad de reflexión y análisis que provee a los sujetos insertos en ella. Capacidad que se sitúa desde una perspectiva diferente de alteridad, donde el trabajo de campo toma parte esencial. Pensar en la reflexión concuerda con la idea de que no existe separación tajante de la práctica y la teoría. Entonces, esto va respaldando todos los argumentos que ellos mencionan respecto a la división, la inexistencia de una división entre práctica y teoría. Y cómo y esto más bien nos va a llevar, continuando la página 166, a que ellos concluyan a que lo que nos diferencia de las ciencias, de otras ciencias en general, es la manera en que comprendemos los fenómenos sociales, es decir, el tipo de preguntas que nos hacemos, y no contrario a lo que creíamos, no nos diferencia de las ciencias sociales, de otras ciencias, el método. Por lo tanto, lo característico de la antropología o lo característico de la práctica en antropología es una práctica reflexiva que articule los procesos prácticos y teóricos en conjunto. De modo que esto nos va a permitir pensar de manera diferente a otras ciencias, inclusive pensar diferente a antes de estudiar antropología, es decir, cuando no éramos antropólogos o antropólogas. Entonces, podemos reflexionar respecto al artículo de Góngora Arjona y Encalada Gómez, que el trabajo de campo es solo una parte del proceso de generación del conocimiento antropológico. El trabajo del antropólogo es teorizar.